A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito financiero, tributario, laboral y sobre todo la importante presencia de expertos que nos ayudarán a comprender el ámbito legal de nuestro país. Periodo fiscal 2021. Se termina el periodo 2021 y las empresas tenemos gran expectativa, así como las personas naturales, de cerrar correctamente nuestros impuestos, nuestros estados financieros. Y qué mejor ir de la mano con estos tips para que ese cierre fiscal y financiero sea de la mejor manera posible. Hoy es un programa especial, preparándonos para el cierre fiscal. Muy buenas noches, querido Antonio Trujillo, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Pichinchi del Ecuador. Primero, Antonio, quiero felicitarte por esa gran labor que has hecho por los contadores y que sigues haciendo para mantenerles primero capacitados y sobre todo un gremio profesional muy activo. Hoy tenemos un programa que es Preparándonos para el cierre fiscal 2021. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenas noches, Cristina. Un saludo a todos los televidentes de tu programa. Encantado siempre de poder estar acá exponiendo un poco de criterios profesionales para que todos los profesionales, no solo del área contable y tributaria y legal, puedan estar informados, sino los gerentes, los emprendedores, sepan qué hacer y cómo manejar bien el cierre de año, que es uno de los temas que normalmente preocupa a todos. Sí, tú lo has dicho con precisión, el cierre fiscal es una responsabilidad en conjunto, desde la cabeza, el área contable, el área administrativa, el área comercial. Todos tenemos que hablar un mismo lenguaje. Vamos a hablar cuáles son esas recomendaciones para preparándonos para el cierre 2021. Hablemos en el ámbito financiero. Sí. Comencemos con la primera recomendación. Sí, yo creo que hay tres aspectos que tomar en cuenta. Primero, desde el punto de vista operacional, yo creo que hay que planificar bien el cierre de año con clientes, con proveedores. Dos, desde el punto de vista financiero, preparar bien las pruebas NIV, las pruebas contables que se tienen que hacer obligatoriamente para cumplir con la norma financiera y con lo que los estándares internacionales requieren. Y desde luego el tercer aspecto, que no deja de ser muy importante, que es justamente el tema fiscal. Ahora, desde el punto de vista operativo, normalmente las compañías ya tienen que ir planificando su cierre, tienen que decir, ok, vamos a hacer cortes documentarios, hasta tal fecha recibimos facturas. ¿Para qué? Para no complicarse luego con gastos no registrados y ese tipo de cosas. Desde el punto de vista operacional también se tiene que planificar, si bien también es un tema contable, cómo se va a realizar la toma física de inventarios, cuándo va a ser, hasta qué fecha se reciben facturas y ese tipo de cosas. Con clientes, exigirles que, para no quedarse con saldos rezagados por cobrar, exigir los cobros correspondientes para que de todas maneras la liquidez no se vea muy afectada, más aún cuando todavía podemos decir que la pandemia no ha pasado. Desde el punto de vista, financiero, podemos hablar, hay muchos temas que se tienen que ir preparando, y haciendo análisis sobre todo, que tienen que ver con los deterioros, las provisiones que se tienen que realizar obligatoriamente. En el cierre de año se tienen que registrar muchas estimaciones contables, para poner un ejemplo sencillito, jubilación patronal y desahucio. Y vamos a hablar de ese tema. Tú acabas de decir tres cosas que creo que es la primera parte, el primer resumen que todas las personas que en esta noche nos acompañan es tres aspectos fundamentales. Combinar la parte operativa, coordine todos aquellos procesos que tienen que estar listos al mes de diciembre. Toma de inventarios, hablar con los actuarios, hablar con los notarios, hablar con el cierre de facturación, el cierre de cajas, insistir en la entrega de comprobantes de retención, es decir, la parte operativa.
La segunda parte que tú lo acabas de decir y que también es muy, muy importante es planifique todos esos temas financieros y que hoy tenemos un lenguaje que se llama lenguaje NIPS. Y no se olvide que la consecuencia de una buena planificación en la operación, de una buena planificación en la parte financiera, la consecuencia es pagar bien los impuestos. Sí, sin duda alguna. Justamente la parte operativa del cierre resulta determinante, exigir, por ejemplo, los cobros a los clientes para que al final del año no realizar estimaciones que no sean necesarias por pérdidas, ya sean incurridas o esperadas. Tratar también de que los niveles de inventario que permanecen dentro de la entidad no sean tan altos para evitar también el tema de deterioros y desde luego que la caja de la entidad se vea fortalecida en un mes donde los gastos que se tienen que realizar son siguen altos, siendo importantes. Los gastos altos y obviamente los ingresos van disminuyendo. Vamos a hablar de un tema que es, yo creo, ya una necesidad de irlo tomando en cuenta para el cierre, es la provisión de jubilación patronal y desahucio. Tenemos una reforma tributaria que se aplica desde este año y que se dio en el año 2019 con la Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria, es sobre la deducibilidad de la provisión de jubilación patronal y desahucio. ¿Qué nos trae en el ámbito financiero? ¿Qué nos trae en el ámbito de la NIC 19, de la sección 28, en el ámbito fiscal? Para que las personas que nos están mirando y escuchando en esta noche estén atentos, estén pendientes. Sí, bueno, desde el punto de vista de la NIF no hay mayor cambio, se sigue aplicando el método de unidades proyectadas para los cálculos actuariales. Yo creo que los cambios más impactantes son desde el punto de vista fiscal, porque hasta el año pasado veníamos considerando como gastos no deducibles las provisiones por jubilación patronal y desahucio, así es. y sobre esas provisiones que se estimaban en cada año se generaban impuestos diferidos. Hoy tenemos un cambio, sobre todo fiscal, porque hoy tenemos la posibilidad de que si queremos hacer deducible todas las provisiones sobre trabajadores que pasan de 10 años, hay que constituir en jubilación un fondo, patronal. Hay que constituir un fondo y la pregunta es, ¿y quién va a hacerlo? La segunda es, las provisiones por desahucios nuevamente vuelven a ser deducibles. Así es. Entonces, el tema ya también desde el punto de vista de la estimación, no pasa nada, pero desde el punto de vista del control tributario, así es. Se gana en complejidad. Ahí viene una pregunta interesante y para que todo el mundo nos está mirando en esta noche. Desde el punto de vista de la norma de beneficios de empleados, de la norma internacional de beneficios de empleados, la NIC 19, y si está usted con una norma de pymes, la sección 28, el cálculo sigue siendo el mismo, el modelo contable sigue siendo el mismo, pero el tratamiento tributario es otro. Y aquí también es bueno que tú les aconsejes como líder de la profesión contable de nuestro país, y yo siempre le he dicho como el mayor investigador contable que tiene el Ecuador en materia contable y financiera, que les aconsejes de que toda consecuencia cuando la norma tributaria difiere de la contable y nuestra legislación tributaria ya permitió la aplicación de impuestos diferidos, ¿es una opción o es una obligación aprender la norma de los impuestos diferidos? Bueno, uno de los temas que yo a veces me he encontrado con, sobre todo cuando doy clases, es que ¿para qué voy a hacer estimaciones? ¿Para qué voy a hacer provisiones si son gastos no deducibles? Bueno, entonces de alguna manera el pensamiento fiscal de hace 15 o 20 años de alguna manera sigue primando hoy en día. Entonces, claro, nosotros debemos entender como financieros, como empresarios, como emprendedores, que tenemos que tener un buen manejo de la norma financiera y un buen manejo de la norma tributaria y no solo manejar el tema de negocio o la parte operativa. No, tenemos que tener un buen manejo de las reglas, debemos conocer que es una obligación, ¿sí?, el registrar todos los pasivos. O sea, nosotros no podemos ocultar pasivos. Los pasivos se tienen que registrar porque así lo establece la norma financiera y así también lo establecen las leyes laborales, tributarias, societarias o las que sean. Y ahí, pues si no coincide la base, hablemos financiera, contable de una operación con la tributaria, pues tendremos que sacar las diferencias y que hoy por hoy ya creo que este nombre es muy familiar dentro de nuestra comunidad contable, diferencias permanentes, diferencias temporarias y de las temporarias, el manejo del impuesto diferido, que tú dime como contador, ese 101 para mí es espectacular. Sí, no, el tema es que el conocimiento ya de lo que es permanente, lo que es temporario, ya inclusive se ve plasmado en el mismo formulario de renta. Así es. Y el formulario de renta, la conciliación tributaria, separa la parte de lo que son gastos no deducibles por diferencias permanentes de lo que son las recuperaciones y los gastos no deducibles que se generan en las diferencias temporarias. Yo digo, si el fisco ya lo maneja,
y la guía del contribuyente ya lo establece, entonces con mayor razón los contadores del Ecuador deben aplicar. Si es que, desde luego, el fin es el lucro. Mira que yo siempre digo esto en mis clases, en mis programas. Si tenemos una autoridad fiscal que plasmó en un 101 el manejo de un impuesto financiero y un impuesto tributario en relación al impuesto a la renta, el contador, esto ya no es una opción, es una obligación. Es una obligación. Y es más, esto debería enseñarse desde el colegio, las universidades. Más aún, pues ya si estás en un tema, hablemos de pregrado o posgrado, porque definitivamente el hablar dos lenguas te vuelve, como yo siempre digo en mis talleres, power, MacGyver, porque es fundamental. Entonces, vamos hablando en este tema. La primera recomendación es, ¿qué le pido al actuario? Voy a tener dos posiciones. No voy a fondear la jubilación patronal y sí voy a fondear. ¿Cómo le deberíamos pedir al actuario este informe? ¿Cómo le daríamos este primer tips? Bueno, todo va a depender del manejo que quiera tener la empresa desde el punto de vista del fondeo, o desde el manejo que quiera tener la empresa simplemente desde el punto de vista de generar un pasivo por beneficios definidos en la contabilidad. La intención nace de la gerencia, entonces la gerencia dice, ok, vamos a manejarnos todavía como un pasivo, entonces el actuario tiene que ser informado de esa situación, y sobre todo al actuario se le debe dar la información necesaria, real y competente que él necesita para ese cálculo. Porque si yo le voy a transmitir al actuario información errónea, entonces el resultado final va a ser también una estimación errónea. Entonces en eso hay que tener mucho cuidado en la información que se le entrega al actuario. Y la otra también, como contadores responsables que somos, una vez que recibimos ese estudio actuarial, tenemos que revisarlo. Sí, tenemos que mirar si los supuestos, algunos de los cálculos son o no correctos. O sea, no es cuestión de simplemente recibir algo y darlo por válido. No, también hay que revisar, hay que validar lo que estamos recibiendo y lo que vamos a registrar en la contabilidad. Este es un punto, yo digo, básico, en que usted sepa que tiene que realizar correctamente estas provisiones laborales, posempleo, de desahucio y jubilación patronal, porque el Código del Trabajo lo dice, porque no podemos tener en la contabilidad pasivos ocultos, y a la vez enlazarnos con la norma tributaria que para el 2021 trae un cambio importante. Así que en este punto péguele yo diría, un ojito bien abierto, una orejita bien parada, porque la jubilación patronal no nos podemos equivocar. Vamos a hablar de los inventarios. ¿Qué precauciones debo tomar en el inventario? Sabemos que el inventario físico final tiene que ser validado con la contabilidad, hay que hacer ajustes, pero el inventario por naturaleza es un activo que tiene que moverse, que tiene que recuperarse. ¿Qué les aconsejarías en el punto de vista del inventario? Sí, bueno, la una es planificar bien la toma física de inventarios para que sea observado por el área contable, por el área financiera, y si es que tiene auditor externo, asegúrese de la participación también del auditor. Escuche, auditor externo tiene que estar dentro del proceso de la toma física. La otra es que todos los equipos que van a hacer un conteo deben saber qué es lo que esperan ver. Si es que el inventario, por ejemplo, es perecible, qué es lo que debo ver, si el inventario tiene que estar en frío, qué es lo que debo observar, si el inventario no puede tener daños, entonces debemos preparar a los equipos de conteo, tanto del área contable como del área operativa, como inclusive los auditores externos, para que sepan qué es lo que esperan de ese inventario. La otra es que el inventario en la fecha del balance debe quedar medido como la NIC 2 o la sección 13 de la NIC para pymes lo establecen. Debe quedar medido al menor valor entre su costo en libros y su valor neto de realización. Y eso es algo chévere, Antonio, porque te comento algo, hoy por hoy ir a un curso de contadores y hablar de medición, hablar de reconocimiento inicial, reconocimiento posterior, cómo debe estar el inventario. A uno ya le da satisfacción ver cómo la comunidad contable domina estos temas, ¿no? Que el inventario en su reconocimiento inicial se mide al costo y en su reconocimiento posterior hay que hacer esta comparación para que esté en valor razonable. ¿Cómo te sientes tú como el líder de los contadores en el Ecuador? Sí, yo creo que el conocimiento ha mejorado mucho, pero todavía hay un camino muy largo por recorrer. Como tú mencionabas al inicio, estos temas se deben empezar a enseñar en las universidades desde los primeros niveles. O sea, ya no es la contabilidad tradicional que se basaba en la forma en la que tenemos que enseñar. Hoy tenemos que enseñar esa contabilidad que se basa en los principios de internacionales de contabilidad, en las NIP. Entonces tenemos que enseñar desde el inicio que la contabilidad no es tributaria, que la contabilidad es financiera. Y pagar bien los impuestos es el producto final. Desde luego, es que ese es el otro tema, que el fisco cuando hoy valora a una entidad, cuando realiza una determinación tributaria, revisa que el cumplimiento con las NIP sea
sea exacto. Y si no es exacto, entonces hoy las glosas empiezan a basarse en la aplicación errónea de las normas internacionales. Así es. Entonces, si el fisco ya está preparado para glosar en base a NIF, entonces con mayor razón los contadores deben preparar su contabilidad en base a la norma internacional para no cometer errores. Cerrando en el inventario, la recomendación sería una buena toma de inventarios, que participen si es que usted tiene auditores externos, sus auditores externos, una buena prueba de deterioro para que sus inventarios se encuentren medidos a valor razonable, y si le sale un ajuste por deterioro, aprende impuestos diferidos. Correcto. Qué chévere, qué maravilla. Tiene que realizar buenas pruebas de medición, y eso incluye BNR, caducidad, baja rotación, obsolescencia. Vamos con ingresos. Los ingresos. Las entidades sabemos que el ingreso es el motor fundamental para todo. Para tener inventarios, para pagar impuestos, para pagar trabajadores, para comprar maquinaria. El ingreso es lo que hace que el activo aumente, el pasivo disminuya y el patrimonio del accionista suba. Ese es el concepto de ingreso. Beneficio económico futuro que fluye a la empresa, conceptos chéveres que manejan las NIFs. Recomendaciones en el ingreso. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero que debo entender, que para yo reconocer un ingreso a la contabilidad debe ser probable que esa entrada de beneficios económicos en el futuro se concrete. Y aquí es importante, porque a veces la gente confunde, Antonio. Cuando le dice, pruebe que el beneficio económico va a fluir hacia la empresa, creen que es algo con la venta de contado y la venta a crédito y no tiene nada que ver, porque nosotros tenemos principio del devengado. Yo voy a registrar un ingreso cuando tengo esa certeza probable, bastante cierta, de que el ingreso va a venir a la empresa hoy o mañana, sea en efectivo la venta o sea crédito. Pero a veces las personas confunden y creen que a lo mejor todavía seguimos en el método de la caja. No estamos en el método de la caja. No, el método de la caja es bien aplicable en otras legislaciones, Estados Unidos, pero Europa, acá no. Hay función del método de la caja. No, acá aplicamos principios método del devengado contables y aplicamos devengado. Y eso requiere tener una certeza de que el ingreso se va a concretar. Venir hoy o mañana. Sí, y si no existe esa certeza, entonces yo debo estimar qué parte del ingreso no se va a concretar y debo empezar a ajustar el valor del ingreso en el año de que estoy cerrando. Y ahí es lo que uno puede arrancar con esta cuenta contable que a lo mejor muchos no conozcan, que se llama el activo y el pasivo de contrato. Desde luego. Pero bueno, en la mayoría de nuestros casos uno vende teniendo esa gran expectativa de cobrar, sea que cobre hoy o mañana, una venta en efectivo, una venta a crédito, registre el ingreso porque tenemos un modelo que es transferencia de riesgos, beneficios y control basado en el uso. ¡Qué chévere! Y obviamente, ¿qué provisiones son las que generalmente bajo NIFs afectan al ingreso? Sí, si la probabilidad de entrada de beneficios económicos no existe, entonces uno debe ponerse primero a pensar, o sea, ¿en qué casos no sería probable que ese ingreso se concrete? ¿Una devolución? Y ahí tenemos las devoluciones, los descuentos, los pagos de garantías, que bajo NIF 15 forman parte del precio variable de la transacción, pero que también bajo la sección 23 de la NIF para pymes nos dice lo mismo. Entonces, claro, debemos empezar a hacer estimaciones, ¿sí?, para poder saber cuánto de lo facturado en este año y que los bienes han sido transferidos me van a devolver en el siguiente. O el servicio prestado. Cualquier rebaja que vaya a tener en el ingreso por cualquier razón. O sea, a veces pensamos que eso solo lo aplica a los que venden bienes. No, también para aplica nada. a los que venden servicios. Y la otra es, si es que yo sé que voy a otorgar descuentos futuros sobre ventas del año que estoy cerrando, entonces también tienen que quedar provisionadas. Y en base a las estadísticas, los reclamos, debo hacer buenas estimaciones cuando tengo que pagar garantías. Y estas provisiones de descuentos, devoluciones, rebates que uno hace al final del año para que el ingreso quede medido a su valor razonable, definitivamente el fisco no me acepta hoy, pero el día de mañana yo tengo una recuperación y vuelve a aparecer el tema de los impuestos diferidos. Sí. Yo creo que la mayor parte de estimaciones contables que tenemos que realizar en la vida real, los impuestos diferidos van a estar presentes. Yo creo que los pocos casos que no aplican, por ejemplo en cartera, el fisco está evaluando aceptar impuestos para ver diferidos. En algún momento va a decir, sí, realmente no encuentro diferencia con inventarios, no encuentro diferencia con descuentos, devoluciones. ¿Qué es lo mismo? Entonces van a tener que aceptar en algún momento porque no hay diferencia. Para cerrar el tema del ingreso, vamos cerrando cada uno de los temas. El ingreso se mide a valor razonable y tengo que mirar cuál es el verdadero beneficio económico que fluye en el periodo fiscal. Correcto. Que se registre el ingreso, porque los ingresos, costos y gastos son principio del devengado en el periodo fiscal que ocurre. Si usted tiene la política de otorgar descuentos, devoluciones, rebates, y esos son afectables a un periodo fiscal, y aun cuando todavía no se dé el hecho de la nota de crédito, por ejemplo, pero el ingreso tiene que estar en su valor razonable, en su verdadero beneficio económico, y de ahí nace lo que es, en términos, hablemos resumidos, el concepto de ingreso fijo y de ingreso variable.
Sin duda alguna. Ahora, algo que sí es importante es que todas estas estimaciones que realizan las entidades queden soportadas. O sea, no es que yo voy a dar una cifra al ojo. Al ojo, no. No, por tienen supuesto que que no. basarse en, tienen que generar Cálculos evidencia estadísticos. que soporte realmente que las estimaciones están bien calculadas. Y ahí hay una cosa también que yo creo que todos debemos escuchar, y sobre todo que venga de un experto. Todo tiene que estar documentado, el cálculo matemático, la prueba NIPS, el cálculo del impuesto diferido, porque tenemos funcionarios tanto de las super de compañías como del SRI, que son nuestros organismos de control, que ya están muy capacitados, Sí, sin que duda. te van a revisar, hoy di un gasto no deducible, que mañana se recupera. Y a mí me ha encantado todos esos planes de capacitación que tú los has hecho magníficamente durante estos 2 años de la COVID-19, redes sociales, tienes actualizaciones fiscales, laborales, tributarias, financieras, en NIPS, pensando siempre en la profesión contable del país. Sí, hay una ventaja que tenemos hoy, por lo menos como gremio contable, es que podemos llegar hasta el último rincón del Ecuador. Y inclusive hemos rebasado a otras legislaciones como Colombia, Perú, Bolivia, Centroamérica, que tenemos seguidores de nuestros En todo programas. el país, en todo el país y fuera del país. Sí, eso es importante. Vamos ahora con la propiedad, planta y equipo. La propiedad, planta y equipo, que es importante que usted sepa que la propiedad, planta y equipo es una inversión. Y toda inversión genera dinero. Y a las inversiones hay que cuidarles, hay que tratarles bien, hay que darles mantenimiento y hay que preocuparse que siempre también estén medidas a su valor razonable. ¿Qué nos recomiendas en propiedad, planta y equipo? Bueno, yo creo que si existe evidencia objetiva de deterioro, yo creo que para muchos del COVID, de la pandemia, ha afectado. Sobre todo estoy en el sector turístico, hotelero, es decir, a mí no me ha También afectado el COVID. No pero creo. también, Antonio, en fábricas en donde no son productos de primera línea, sus capacidades productivas, sus capacidades instaladas, antes tenía 20 órdenes de producción, ahora tengo la mitad. Sí. Implícitamente hay un deterioro por el uso de la maquinaria. Sí, indudablemente, sí existe evidencia objetiva de deterioro porque las ventas han disminuido, los flujos de caja se tornan negativos. Tu cliente ya no te paga. Las unidades productivas Son menores. ya no producen lo que producían antes. Entonces ya el tema de si voy o no a recuperar mi inversión sale a la palestra. Y si existen dudas acerca de la capacidad financiera que tiene una empresa de recuperar una inversión de capital, entonces no nos queda otra que en este cierre de año de encontrar cuál es el importe recuperable de esas inversiones y mirar si existe o no deterioro. Qué chévere. Y ahí, por ejemplo, a mí me ha dado muchísima satisfacción mirar cómo tú personalmente te vi dictar un curso de deterioro a nivel nacional, en las capacitaciones gratuitas que tiene el Colegio de Contadores todo el tiempo, y les hablabas con un lenguaje tan bonito de qué es el deterioro. Y me acuerdo que tú les decías que es esa pérdida de flujo del activo, que te deja de dar esto que se llama beneficio económico, y que tú les decías, no tenga miedo de hacer una prueba de deterioro, aprende esta norma tan bonita del deterioro, porque es parte del cierre fiscal de una compañía. Sí, básicamente el deterioro es la pérdida del potencial de la compañía para recuperar una inversión, Así de lo es. que sea. O sea, Así es. entendiendo como inversiones a todos los activos que tiene la entidad. Porque el deterioro no es una característica solo de los inventarios No. o de las cuentas por No, cobrar o de los activos contractuales como pueden ser los anticipos. Pero- sino es una característica también que la encontramos hoy en la propiedad, planta y Y en los equipo, activos en intangibles los activos también. intangibles. Otra de las cosas importantes que siempre me preguntan a mí en mis talleres es, Cristina, deterioro es una cosa, depreciación es otra cosa, revalúo es otra cosa. Perfecto, ¿qué es el revalúo? Bueno, la revaluación es un modelo que las compañías pueden optar, ¿sí?, para medir sus elementos de propiedad, planta y equipo. Es un modelo en el cual yo decido para ciertos grupos de activos utilizarlos si es que desde luego se justifica su utilización. Normalmente es un modelo que está más orientado a las compañías de interés público, ¿sí?, que son los que de alguna manera les interesa mostrar que sus activos y su patrimonio están medidos, yo diría, a valores de mercado y sin duda alguna pueden ser más atractivos. ¿La depreciación para de los bienes inversionistas. revaluados es gasto deducible o no deducible? No, la depreciación de los bienes revaluados viene a ser un gasto no deducible. ¿Y se genera impuestos diferidos? Desde luego, un pasivo por impuestos diferidos. Es uno de los ejemplos que pone la norma contable para los pasivos por impuestos Resumiendo, diferidos. propiedad, planta y equipo, porque ya se nos fue el tiempo. Buena prueba de deterioro, buena prueba de depreciación y analice bien si se quiere cambiar de modelo del costo al modelo del revalúo. Y una toma física que no cae mal. Ah, sí, desde luego, porque yo tengo que tener la certeza
de que esos activos están siendo usados. Por eso les llama bienes de uso. Perfecto. Antonio Trujillo, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha del Ecuador, mándales un mensaje a toda esa comunidad contable y a la no comunidad contable que en esta noche, en este programa chévere, que este programa es especial, que es preparándonos al cierre fiscal 2021, mándale un saludo a la comunidad contable del Ecuador. Antes que nada, que a todos los contadores del Ecuador y sus familias que este año cierren de la mejor manera. Sí, bendiciones a todos, que en estas fiestas que se aproximan se concreten todos los anhelos y todos los sueños, y que sin duda alguna el próximo año para todos sea el mejor. Ha sido, yo creo, un programa de los más importantes porque hemos podido revisar en las principales cuentas de nuestros estados financieros esas recomendaciones, sobre todo de lo que hablan estas normas internacionales de información financiera, y también un enlace con el tema tributario. Pero qué mejor tenerle al contador con mayor representación, a mi criterio, en el tema contable, en el tema financiero, un investigador, el doctor Antonio Trujillo, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha del Ecuador. Y este programa es un programa de oro. Él ya lo dijo: prepárese, capacítese, porque usted hace la diferencia dentro de las empresas, como empresario, como contador, como financiero, como emprendedor. Y conmigo nos volveremos a ver la próxima semana en un programa más de Tributación de Hoy. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.